Digamos que estás caminando por el parque un día hermoso de verano, te sientes maravilloso. Entonces un pitbull se libera de su dueño, se abalanza hacia ti amenazante, saliva chorreando de sus colmillos. De repente todo tu día cambia, entras en el estado de lucha o huida para reaccionar a esa amenaza externa. Tu cuerpo traduce el estímulo externo del pitbull en mensajeros moleculares bioquímicos. Esos recorren todo tu cuerpo y generan estrés no en 20 segundos. Esos genes provocan la máxima expresión en menos de 3 segundos, así que tu cuerpo rápidamente se inunda de adrenalina y cortisol. Estás respondiendo a la amenaza. Así funciona la respuesta al estrés. Nuestros antepasados sobrevivieron porque respondieron al estrés. Hace 500.000 años, las personas con la mejor respuesta al estrés y capacidad de producir adrenalina fueron las que sobrevivieron. Lo que era perfecto cuando había tigres y mastodontes, todo tipo de depredadores a nuestro alrededor. Ahora, nuestros peores depredadores son nuestros pensamientos. De regreso a casa, el suceso con el pitbull ocurrió hace 5 horas. No salí lastimado, no ocurrió nada malo. Le cuento lo ocurrido a mi hijo y empiezo a enojarme. Puedo sentir cómo mi corazón late más rápido al pensar en el pitbull. Tengo el rostro sonrojado. Tengo la misma respuesta de estrés con el pensamiento y la emoción que sentí con el pitbull. Si lo hacemos una y otra vez y volvemos a contar la triste historia de nuestro pasado, si nos quedamos atrapados en nuestros traumas de infancia y los problemas no resueltos de nuestro pasado, si permanecemos allí una y otra vez, tendrá un terrible efecto en nuestros cuerpos. Episodio 3. Sanación emocional y superación del trauma. Al decir pensamiento o emoción, pensamos en algo insustancial, intangible. Sin embargo, nuestros pensamientos y emociones impulsan cambios en nuestro cuerpo, cambios en el mundo que nos rodea a cada momento, con cada pensamiento. Lo conceptualizamos diciendo que los pensamientos son transitorios, mientras las creencias son a largo plazo, y una creencia es un patrón de pensamiento. Entonces, puede que tengas un pensamiento fugaz, pero si crees en ese pensamiento una y otra vez, por ejemplo, un pensamiento de autocrítica o algo que no te gusta del mundo, o cuando culpas a otra persona o a un gran sistema como el gobierno o a una corporación, todos esos pensamientos, si los mantienes consistentemente, pueden solidificarse en creencias fijas y en una visión del mundo. Por ejemplo, es posible que tengas la sensación de que no te ha ido bien en la vida. Puedes haber tenido experiencias adversas y eso puede convertirse en la creencia de que el mundo es un lugar inseguro. Ahora manejas un alto nivel de cortisol, de adrenalina, desencadenas la expresión génica y toda una cascada de eventos biológicos por esa creencia. Si luego le agregas emoción y lo crees firmemente, crees compasión en eso, le estás agregando combustible al fuego. Entonces verás un gran aumento en la expresión génica, un aumento en las hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol, y la emoción le agrega combustible a ese proceso. Si ese pensamiento persiste día tras día, si es una creencia, se convierte en una visión del mundo y viene acompañado de una emoción, estarás elevando tu nivel de cortisol una y otra vez. Con el tiempo, el cortisol elevado conduce a reducción de la masa muscular, reducción de la densidad ósea, aumento de las arrugas de la piel, degradación de la digestión. Todas esas cosas se ven afectadas negativamente por esos pensamientos si se mantienen durante mucho tiempo.
Las personas bajo fuerte estrés tienen altos niveles de cortisol. A la larga, el cortisol comienza a calcificar la memoria y los centros de aprendizaje del cerebro. El hipocampo puede acumular depósitos de calcio si tienes el cortisol elevado mucho tiempo. El calcio es bueno en los huesos, dientes y otros lugares como esos, pero no querrás que se forme calcio en tu hipocampo, tu centro de aprendizaje de la memoria, pero eso es lo que sucede a quien está estresado todo el tiempo. Ahora tu mente, tu conciencia alimentada por la emoción, está produciendo cambios sustanciales en tu cerebro. El software de la mente se va convirtiendo en el hardware del cerebro y ahora tienes un cerebro diferente, afectado por el estrés. El cuerpo como tal es energía. Y si magnificas tu mano 1.000.000 de veces o más, estarás cara a cara con un átomo y te das cuenta de que si miras el átomo allí no hay nada, solo espacio vacío y una energía infinitesimal que se mueve a la velocidad de la luz. Eso es lo que somos. Cuando experimentas emociones, lo que creemos es que cada emoción tiene su frecuencia específica. Y si sientes ira, por ejemplo, es una frecuencia diferente, una vibración diferente a la tristeza, diferente a la frustración. Todas son diferentes. Pero si sientes una emoción lo suficientemente poderosa, todo tu ser puede asumir esa vibración. Y en esas circunstancias, lo que puede suceder es que la energía de esa emoción puede ser demasiado para el cuerpo y parte de esa energía se queda contigo. Hay un proceso por el que pasamos cuando experimentamos emociones. La emoción es generada por los órganos y algunas de las glándulas. En otras palabras, lo que se genera es la frecuencia emocional que percibimos como la emoción. La emoción se genera, sentimos la emoción, la reconocemos y luego permitimos que se disipe y seguimos adelante. Ese es el proceso que debemos seguir. Si el proceso se interrumpe en alguna parte, si enterramos esa emoción sin permitir que salga de la superficie, o si esa emoción es tan grande que no podemos lidiar con ella, la energía de esa emoción permanece en el cuerpo. Y lo que sucede es que se puede manifestar luego de muchos años como problemas de todo tipo. El término que usamos es malestar. Si tienes algún tipo de malestar, seguramente es emocional. El malestar puede ser físico, mental o emocional. Pero si meditas, si haces tapping, si pasas tiempo en la naturaleza, si te centras en tu corazón, si compartes con tus seres queridos, tienes redes sociales enriquecedoras, todo eso se revierte. Ahora no generas mucho cortisol, estás produciendo mucha DHEA y otras hormonas positivas. La DHEA también se le considera la hormona del rejuvenecimiento, así que con altos niveles de DHEA, todas las señales y aspectos físicos del envejecimiento se revierten. Una persona feliz tiene mucha DHEA, mucha oxitocina. La oxitocina provoca la producción de neuroquímicos como la anandamida, la molécula de la felicidad en tu cerebro, como el óxido nítrico que te mantiene alerta en la vida. Todas esas cosas positivas suceden cuando piensas en positivo, cuando meditas, haces acupresión, cuando haces estas prácticas que te centran y te dan una actitud positiva del estado de ánimo afectivo. El pensamiento, la conciencia alimentada por la emoción positiva se convierte en una vibrante salud y esa es la dirección que quieres tomar en cada pensamiento. La gente cree que sus pensamientos son inocuos, que son insustanciales, pero afectan el cuerpo a cada momento. Si supieras el daño que le hace a tu cuerpo, abandonarías esos pensamientos negativos de inmediato. El trauma crea cambios que no eliges. La sanación crea cambios que tú eliges. Michelle Rosenthal. El 6 de enero de 1985 estaba en casa de mis padres por las vacaciones navideñas de la universidad. Estaba con 2 amigos de la secundaria. Era un domingo por la noche. Como cualquier adolescente, fuimos a tomar algunas cervezas. Recuerdo caminar hacia el auto y el otro pasajero, Mike, y yo nos peleamos por ir en el asiento delantero. Al final, yo subí al frente. Era un chico malo, así que no me puse el cinturón de seguridad. Acababa de comenzar a llover. En los primeros 30 minutos de lluvia, todo el aceite sale a la superficie. Eran las peores condiciones posibles. Hubo una interacción entre Mike en el asiento trasero y el conductor. Y algo ocurrió que hizo que el conductor perdiera el control del auto. El conductor pisó los frenos
patinó y luego chocó con la defensa. El motor voló a través de mi asiento y salió por la parte trasera. Mi rostro estaba destrozado y mi fémur se rompió en 200 pedazos. Normalmente al partirse el hueso así perfora la arteria femoral. Te desangras en 50 segundos. El auto estaba en llamas. Tenía mucho dolor y gritaba, "No me dejen morir, no quiero morir". Llamaron a un médico para amputarme la pierna. Dijo, acabo de leer un artículo de un médico suizo llamado Zickel. Usa un aparato nuevo, así no voy a tener que amputar. Voy a ponerlo en tracción y volverlo a unir. Durante años, cuando salía después del accidente, la gente me preguntaba, oye, ¿cómo te hiciste esa cicatriz en el rostro? Una vez nunca olvidaré, una mujer se me acercó en un bar y me dijo, ¿qué te pasó en la cara? Y siempre veo personas que tienen cicatrices en la cara. Es muy traumático porque es tu fachada ante el mundo, eres tú como persona. Me hicieron 5 cirugías para volver a armar mi rostro y tener algo parecido a una sonrisa normal. Durante 25 años, tuve la fantasía de venganza, de buscar al conductor y hacerle en la cara lo mismo que me hizo a mí. Y me sorprendía a mí mismo muchas veces en medio de la noche, pensando que el mundo era injusto y que todo eso era terrible. Fred Luskin, quien escribió Perdona por tu propio bien, hablaba sobre estos temas. Entonces una noche le escribí una carta al conductor del automóvil y la hice a un lado, no quise enviarla. Desperté a la mañana siguiente, la leí y se me ocurrió revisar el internet. Lo busqué en Google y lo encontré en Facebook. Configuré una segunda cuenta de ir a Israel para que viera que era yo, pero no quería que él viera toda mi vida ni nada y le envié la carta. Solo le dije lo que había hecho durante esos 25 años, las cosas que estaba sintiendo y me fui a trabajar. Llegué a casa como a las 6 de la tarde y pensé, bien, voy a revisar la otra cuenta de Facebook y vi que había recibido una carta igual de larga que la mía. Comencé a leerla, era muy sincera. Y es sorprendente para todos cuando apareces de cierta manera como, no puedo decirte, sé vulnerable, ¿verdad? Pero si me presento de cierta manera, puedo inspirarte o incentivarte. Así que no sé cuánto trabajo personal había realizado esa persona en los últimos 25 años, pero se manifestó como todo un caballero. Y nos estuvimos escribiendo durante una semana, hablando de nuestras vidas, y al final de la semana me dijo lo mucho que lo sentía y por alguna razón me sentí obligado y escribí con mayúscula, si te ayuda de alguna manera, te perdono. Y borré la cuenta y no volví a tener más fantasías ni toda esa negatividad. Por eso hablo de esta ironía, porque la mente fue diseñada para crear resentimiento, lo que no pudo ser y no fue. Podría, querría, debería. Y esas son las cosas que aparecen como causas del sufrimiento, porque estás tratando de cambiar algo que no puedes. No puedo volver a 1985, y si lo hiciera, podría haber sucedido algo peor. Pero tu mente es una máquina increíble que mira el pasado y dice, eso fue traumático, así que no dejaré que vuelva a suceder. Voy a levantar pesas, seré rico y les mostraré quién soy. Solo estás causando tu propio sufrimiento porque es como tratar de meter una clavija cuadrada en un agujero redondo. No puedes cambiar el pasado, pero si andas por la vida pensando, les mostraré que no deberían haberme tratado así porque seré famoso, seré rico y haré todas estas cosas, llegarás allí y te darás cuenta de que para esa gente tú no existes. Habrás vivido toda tu vida por una razón que no es auténtica.
A los hombres, especial en Occidente, se nos enseña a reprimir las emociones. Los niños no lloran, y los hombres mucho menos. Nos enseñan que mostrar las emociones es señal de debilidad. Así que tendemos a suprimir esas emociones. Como resultado, es más probable que las mujeres busquen ayuda para las dificultades emocionales, mientras que los hombres son mucho menos propensos. Como resultado, los hombres tienden a tener más problemas, más enfermedades y afecciones en diferentes categorías. Lo que he visto con la carga emocional es que parece ser la principal causa subyacente de depresión, ansiedad, fobias y ataques de pánico, trastornos de estrés postraumático, trastorno alimenticio y autosabotaje de todo tipo. También son la mayor causa subyacente del dolor físico que padece la gente: dolor de cuello, migraña, dolor lumbar, dolor de rodilla, pero también otros problemas. Las personas buscan ayuda médica para todo tipo de afecciones. Y según mi experiencia de los últimos 30 años, cada una de esas afecciones, como la infertilidad, el asma, los trastornos digestivos e incluso el cáncer, todas esas enfermedades, en mi experiencia, siempre tienen un componente emocional subyacente. Siempre decía, casi con orgullo, que casi muero en un accidente automovilístico y pasaron 25 años hasta que me involucré más y más en la compasión, el budismo y esas cosas. Finalmente tomé un curso y tenía que contar la historia de mi vida y alguien dijo, está bien, ¿qué te pasó? Le dije que casi había muerto en un accidente automovilístico. Había un hombre que tenía la tarea de desconstruir la historia. Cuando dije que casi había muerto en un accidente automovilístico, dijo, no, no es así. Le dije, de hecho, se me destrozó el fémur, me explotó el rostro, no notificaron a mis padres porque no pensaron que iba a vivir. Créeme, casi muero en un accidente automovilístico. Y él dice, no lo creo. Estuvimos así por un rato y luego, al final, me dijo, hubo un accidente automovilístico, todo lo demás lo agregaste. No puedes estar casi embarazada, no puedes estar casi muerto. ¿Estás vivo o estás muerto? Hubo un accidente automovilístico. El lenguaje crea la realidad. La forma en que eliges enmarcar tu vida te hace el héroe de tu historia o la víctima. Luego de esos primeros 25 años, en ese instante me di cuenta de que estaba absorbiendo a la gente en mi drama para que fueran empáticos. Tomé una decisión consciente de no más. Ahora cuando alguien pregunta, digo, tuve un accidente automovilístico. Hay heridas que no se ven en el cuerpo más profundas y dolorosas que las que vemos sangrar. Laurel K. Hamilton. Al ver el trauma y las diferentes experiencias traumáticas, me gusta pensar en eso como un vaso vacío. Tienes un vaso de agua y algo te sucede cuando tienes 2 años. Viertes un poco de agua y ese es un poco de trauma. Luego, a los 5 años o 10 años, sucede una experiencia terrible. Finalmente el vaso se desborda, el cuerpo ya no puede soportarlo. Por eso muchas personas tienen alguna experiencia traumática. Pueden cambiar y crecer a partir de eso. Existe el crecimiento postraumático. Pero otros, como un soldado que regresa de la guerra lidiando con un TPT, con su sistema nervioso, su cuerpo, su cerebro, su espíritu completamente abrumados. Hay 2 tipos de trauma, el simple y el complejo. El trauma complejo suele ser un trauma del desarrollo. Un ejemplo de trauma simple es alguien de 25 años que tiene un terrible accidente automovilístico y está en el hospital por mucho tiempo. Le lleva algunos meses recuperar sus funciones físicas y eso le destruye la vida de alguna manera fundamental. Es un trauma simple. Un trauma complejo es aquel en el que hubo abuso, a menudo de niño, y un trauma mental en el desarrollo es algo como haber sido golpeado una y otra vez o sufrido descuido o agresión física repetida. Ese es un tipo diferente de trauma porque el cerebro está creciendo mientras ese trauma está ocurriendo y esa información se está instalando a nivel de circuitos en el cerebro. No solo es un pensamiento, una creencia o un evento, es crucial, es fundamental para la forma en que el cerebro se conecta. Durante los 2 primeros años de vida, la región cerebral que crece más rápido es el sistema límbico. Este sistema, el cerebro medio emocional, es la región cerebral de más rápido crecimiento. No es una parte del cerebro que tiene lenguaje, pero siente profundamente. Si se traumatiza mientras esa parte de su cerebro está creciendo, el
trauma queda entretejido en la estructura neuronal de la forma en que está la estructura cerebral. Este tipo de trauma es difícil de tratar. Encontramos en los manuales y enfoques de tratamiento de trauma que el trauma sencillo es relativamente fácil, pero el trauma del desarrollo, el trauma complejo, es difícil de tratar. ¿Cómo lo supera esa persona? No puede superarlo fácilmente utilizando técnicas cognitivas, utilizando terapias basadas en el pensamiento o el lenguaje. No puedo sentarte en una silla y decirte que no deberías sentirte así porque es fundamental para el funcionamiento de tu cerebro. Crecí en una hermosa familia. Mis padres salían con otra pareja y me dijeron que llamara tío a ese hombre. Siempre íbamos a la casa de mi tío, siempre tenían alguna fiesta y bebían mucha cerveza y eran noches ruidosas. Yo estaba en mi habitación y él entraba. Sucedió muchas veces y luego yo me volví a dormir. Creo que comenzó a suceder incluso antes de que pudiera hablar. Mis padres no sabían que eso estaba pasando. El primer recuerdo que surgió para mí fue como un sujetalibros de cuando todo se detuvo. Debo haber tenido 5 años y recuerdo estar de pie y decirle, «Ya no volverás a entrar más». Yo solo quería detenerlo y sentía que debía defenderme. Hubo momentos en los que traté de contarle a mi tía y no quiso escucharme. Nunca hablé con nadie sobre eso y me fui cerrando más y más. Obviamente es abrumador para una niña, por lo que lo bloqueas y lo entumeces y te olvidas de eso. Pasaron 15 años y cuando llegué a la adolescencia, casi a los 20 años, comencé a usar drogas. Hubo mucho de escapismo, no quería estar a solas con mis pensamientos, tampoco sentir mis emociones y quería hacerle daño a mi cuerpo. Sufrí ataques de ansiedad. Estaba muy abrumada y llegué al punto en que un día rompí la ventana sobre mi cama para tratar de escapar en medio de la noche, pensando que había un intruso. Fue como, ¿qué está pasando en mi subconsciente? No descubrí mi trauma, sino hasta que tenía 19 años, después de estar en un altísimo nivel de escapismo con las drogas. En ese momento, no solo tuve que eliminar el trauma, sino que tuve que eliminar el abuso de drogas que vino con el trauma. Así que entré en muchas modalidades para cuidar mi cuerpo físico, como consumir jugos y desintoxicarme. Lógicamente, al hacer eso surgen más emociones. Entonces, descubrí la meditación, el yoga, me convertí en practicante de Reiki, estudié curación energética, leí los libros que pude encontrar. Todos los métodos me permitieron entrar y reconocer quién era y pasar la página de la historia que me estaba controlando. Cuando tienes problemas de salud causados por las drogas, eso afecta a tu psicología, te hace sentir enfermo, pasas por una desintoxicación y para la mente es muy fácil identificarse con eso y decir, esto es lo que soy. En un momento anterior de mi vida, cualquier escape era en busca de amor, en busca de una conexión, de sentirme querida, abrazada, y esto te lo da. Es la parte más hermosa de esto. En ese momento de mi vida, tenía esos sentimientos, pero no hacía con ellos el trabajo interno que debía. Lo estaba combinando con alcohol y con cigarrillos. Y mi mentalidad no miraba hacia adentro. Solo quería ir de fiestas y no pensar en ello. Fue un proceso difícil de reconocer y pensaba, ¿en realidad ocurrió eso? No lo recuerdo. De pronto podía sentir que
Mi cuerpo se liberaba. La intensa emoción que surgía cuando estaba sanando es algo que no puedes inventar. Eso le sucede a muchas personas que han bloqueado el trauma y especialmente el abuso sexual, porque trabajo con muchas mujeres e incluso hombres que fueron abusados sexualmente y lo han adormecido. A menudo piensan que lo han inventado o que no es cierto. Pero si hay una emoción en tu organismo mientras lo procesas, sabes que hay algo ahí. Cuando algo te sucede y sientes que surge una emoción, es un mensaje de tu subconsciente profundo. El mensaje que surge sucede no solo por lo que ocurre en el momento, sino por la experiencia pasada. El fenómeno de las emociones atrapadas es algo universal. Si sientes algún tipo de malestar, es una señal de carga emocional. Si tienes alguna molestia física, de alguna forma, algo en tu cuerpo que no se siente bien, de cada 100 veces, el 99 habrá algo de carga emocional. Si sientes algún tipo de malestar emocional o mental, si tu vida no funciona como debería, si sigues eligiendo al tipo incorrecto como pareja una y otra vez y no puedes entender por qué, si sientes ciertas emociones que en verdad no entiendes, no estás seguro de dónde vienen, si algunas cosas te desencadenan fácilmente la ira, si puedes enojarte por cualquier cosa o te sorprendes llorando sin razón, si no mantienes suficiente dinero en tu cuenta bancaria, o si no puedes encontrar el amor y estás solo, todas son señales de carga emocional. Trabajé en el eje central, que fue la razón por la cual me levanté en medio de la noche y rompí la ventana, y todo el trauma y el miedo que recorrió mi cuerpo cuando eso estaba sucediendo. Cuando comencé a usar el tapping, comencé a recuperar la memoria. De hecho, fue la primera vez que recordé lo sucedido. Y durante unos 6 meses trabajé continuamente en eso y fui sacando muchas capas y surgían más y más recuerdos. Le entregaba mucho amor a esos recuerdos y el miedo que estaba atrapado en mi organismo comenzó a disolverse y las reacciones que tenía en medio de la noche se detuvieron. Comencé a sentir más paz interior. Hay mucha ira y juicio presente cuando no se aborda el trauma. No están listos para considerar la idea de por qué su padre hizo lo que hizo o su madre hizo lo que hizo. Cuando comienzan a curar el trauma dentro de sí mismos, separando el individuo, y pueden comenzar a moverse a lo largo de las historias y comenzar a integrar al resto de sí mismos y vivir con eso y ver que hay un lado positivo y es un tema muy sensible cuando presentas la idea de que tal vez hay algo de bondad en el trauma que has experimentado. Tienes que estar listo para escuchar y recibir eso. Y cuando estás abierto, cuando ves algo bueno en todo eso, hay un aprendizaje, una conciencia. Y estás listo para hablar con tu padre que no hablas desde hace 10 años. O con tu madre a quien excluiste de tu vida. O incluso con los que han fallecido. Y generar la curación desde ahí. Cuando recuperas el poder y dices, puedo superar lo que sucedió hace 10 años. Es la locura de las creencias limitantes, nuestra vida, nuestro cuerpo, el trauma. No solo estamos viviendo con lo que sucedió esta mañana, vivimos con lo que sucedió ayer, antes de ayer y en las décadas anteriores. Eso es lo que nos ha convertido en las personas que somos hoy en día. El concepto cuerpo-mente, muchos piensan que novedoso, pero si lo piensas, es ridículo. Es como si nos hubiésemos cortado la cabeza. Allí es donde pensamos, y por otro lado está el cuerpo. Si lo pensamos, tenemos la mente consciente, que es donde pasamos las horas de vigilia. La mente subconsciente es la otra parte de nosotros, la parte inteligente de nosotros, que es tan inteligente que puede tomar el emparedado que almorzaste y convertir parte de eso en nuevo tejido muscular cardíaco o nuevas células nerviosas. Es un nivel de inteligencia más allá de nuestra capacidad de comprender en el punto donde estamos. La mente consciente es una parte muy diminuta de tu inteligencia total. Dicen que una sola célula en el cuerpo es equivalente en complejidad a un portaaviones con
Miles de personas trabajando a bordo de sus diferentes oficios, con aviones en la pista, listos para despegar, una sola célula. Y la última estimación fue que el adulto promedio tiene alrededor de 137 billones de células. Les diré que la mente subconsciente es consciente de cada una de ellas, hasta el nivel del ADN, hasta el nivel cuántico. Y cada rostro que has visto en la multitud, todo lo que has comido, probado, tocado u olido, toda la historia de tu salud o enfermedad está allí, en esa mente subconsciente. Conscientemente, apenas nosotros somos funcionales. Nos gusta pensar en nosotros como seres inteligentes, pero la mente subconsciente nos avergüenza a todos porque es muy inteligente. El problema es que la mente consciente y la mente subconsciente necesitan ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Por ejemplo, digamos que te gustaría ser rico. Bueno, está bien. Conscientemente quieres ser rico y quieres moverte en esa dirección. Pero si tu mente subconsciente ha aprendido cosas como no es bueno ser rico, lo que sucederá es que la mente subconsciente lo evitará. O puedes hacerte rico y perder esa riqueza, teniendo que recuperarla una y otra vez. Esto se aplica a todo. Una vez tuvimos un caso de una mujer que intentaba perder peso, tenía mucho sobrepeso. Y lo que sucedió fue que finalmente pudimos entender que había visto lo que le había ocurrido a su madre. Su madre cuando era niña tenía sobrepeso, se puso a dieta, perdió peso, tuvo una aventura y destruyó a la familia, terminó en divorcio. Algo muy doloroso. Así que teníamos a esta chica que tiene de 40 a 50 años tratando de perder peso y no podía porque la mente subconsciente tenía la idea de que si pierde peso tendrá una aventura y su matrimonio terminará y ese será el final. Ella nunca fue capaz de llegar a ese punto. Esa carga emocional nos controla. Hay un estudio muy famoso llamado ACE, Experiencias Adversas en la Niñez, con una gran cantidad de personas analizando lo sucedido en su infancia. Hay un puntaje ACE que es la suma de tus experiencias traumáticas. Las personas que tienen el puntaje más alto de experiencias traumáticas obtienen cierto puntaje, y cuanto menos experiencias, menos puntaje. Esto es lo loco de este estudio, y se ha repetido desde entonces. Fumar, el cáncer, la adicción están directamente correlacionados con las experiencias adversas de la infancia. Y piensas, ¿qué es el cáncer? ¿Algo te sucedió en la infancia? Y ahora es más probable, aunque no sea el único determinante. Pero estadísticamente es más probable que me dé cáncer por esas experiencias. Lo que ocurre en el cuerpo al pensar en esas experiencias difíciles es que el ambiente es inseguro. Y pienso en la palabra seguridad, la uso mucho en el tapping. Aunque no me siento seguro. Y la mayoría no piensa en eso. No anda por ahí pensando si se siente seguro o no, pero si le pregunto a las personas que sufrieron traumas profundos, ¿te sientes seguro en tu cuerpo? Responderán no. Cuando te sintonizas, puedes hacerlo ahora mismo. Puedes cerrar los ojos y pensar, ¿me siento seguro en mi cuerpo? Eso te abrirá a las partes de ti que han estado afectadas con ese evento traumático, que se han sentido ansiosas, que se han aferrado con fuerza. Eso sucede cuando sucede un trauma. El cuerpo es así. Y con frecuencia nos suelta. Y les digo a las personas que si pensamos sujetar eso, si cierro el puño y digo, lo apretaré durante 5 minutos, a los 5 minutos comenzará a doler. Si lo aprieto 2 horas se tornará algo muy incómodo y será mucho más incómodo cuando lo abra. Imagina apretarlo toda una década. ¿Qué pasaría? No podría abrir la mano. Seguramente estaría paralizado. Se afectaría el flujo sanguíneo, se afectaría el crecimiento. Si eso sucedió cuando era niño, ¿cómo crecerían los dedos? Quizá dejaría de crecer por estar apretados en ese lugar. Eso es lo que nos sucede emocionalmente cuando tenemos experiencias traumáticas. Nos aferramos tan fuerte y vivimos con esta creencia sobre el mundo que debemos seguir apretando. Debemos mantenernos a salvo, no puedes ser abierto y vulnerable, porque terminará afectando el resto de tu vida. Cuando cumplimos 20, 30, 40 años y descubrimos que nos hemos estado apretando así, es incómodo comenzar a abrirse. Te puedes sentir inseguro, puede ser doloroso, quizá no quieras hurgar en eso. Por eso es genial tener las herramientas a tu disposición.
Tapping, el profesional adecuado o el terapeuta adecuado, sobre todo si se trata de cosas tan traumáticas y profundas. Todas esas nuevas herramientas para comenzar a abrirlo, para comenzar a abrir la mano y permitir que el cuerpo se sienta seguro. Ahora, cuando estás atrapado en una creencia negativa y tratas de desarrollar una capacidad neuronal positiva y nuevas creencias, es difícil porque tu cerebro está acostumbrado a funcionar de esa manera. Por el trabajo del profesor Eric Kandel, ganador del premio Nobel, sabemos que si pasa una señal a través de un paquete neuronal durante una hora, el número de sinapsis se puede duplicar en una hora. ¿Y qué sucede si pasan pensamientos de enojo, resentimiento, culpa o vergüenza por esos circuitos durante años y años? Tendrás paquetes neuronales dedicados a enviar esas señales y pensarás, soy mala persona, soy terrible con mis hijos, soy pésimo en el trabajo, sigo teniendo desastres financieros. Y luego hago un taller del fin de semana con Dawson George, Deepak Chopra, o un taller con Tony Robbins, Joe Dispenza o Miriam Williamson. Y te sientes genial después del taller, estás en un estado temporal de euforia. Te sientes muy bien, pero el lunes por la mañana vuelves a tu vida normal, con los estímulos que desencadenan la activación de esos haces neuronales que se han estado construyendo durante los últimos 30 años y vuelves a sentirte como antes. Ese es el desafío del crecimiento personal. Debemos construir esa capacidad de señalización, de creencia, esos circuitos positivos, incluso antes de tener la experiencia de ellos. La gente aprende de lo que ve. Entonces, si naces en una familia que no te ama, eso es lo que crees que es el amor. Y entonces lo buscas porque es cómodo y es lo que sabes. Ni siquiera sabes que hay un nuevo nivel de amor disponible. Atraes a la gente en función de lo que esperas y con lo que creciste la mayor parte del tiempo. Es muy difícil para alguien que creció con el castigo o el abuso reconocer que hay algo mejor que eso. Puede que en la superficie lo sepa, pero en un nivel subconsciente, como niño, entre las edades de 0 y 7 años, estás solo viendo tu realidad y miras a tus padres y a los maestros como los dueños de la palabra sagrada, y eso establece los caminos para aceptar la realidad. Eso es lo que debes esperar y es normal. Entonces, más adelante aún tienes esos patrones, así que los buscas y atraes eso, y luego las cosas se ponen muy agitadas y podrías pensar que no te está ayudando, pero sigues atrayendo a tu vida a ese tipo de personas y con suerte tienes algún tipo de apoyo a tu alrededor que te ayude a entender que hay mucho más allá afuera, mucho más amor y cariño que pueda entrar en tu vida a pesar de que nunca lo hayas experimentado. A algunos les gusta el yoga, a otros prefieren qigong o tai chi, algunos prefieren las artes marciales o la danza. Lo mismo pasa con la terapia. Algunas personas responden bien a las terapias cognitivas, otras a las terapias energéticas o a la hipnoterapia. Así que juega con ese fabuloso conjunto de posibilidades para encontrar lo que funcione para ti. Como alguien dijo una vez, dime, Dawson, has hecho mucha investigación, has analizado muchas terapias, ¿cuál crees que sea la mejor? Le respondí, te diré cuál es la mejor. La mejor es la que funciona para ti. En otra ocasión alguien me dijo, ¿cuál es la mejor forma de meditación? Le dije que la mejor forma de meditación es la que haces todos los días. Así que juega con todas las técnicas y elige la que resuene con tu sistema energético, tu psique, tu historia, con tu cuerpo. Mi hermosa psicóloga de 90 años y la mejor maestra que he tenido cuando pasé por los momentos más difíciles, me dijo, debes sentirlo para sanarlo. Y hay una verdadera sabiduría en eso. Al honrar la sensación de dolor, en lugar de cubrirlo con drogas, alcohol o un comportamiento que no te será útil o que podrías lamentar, es importante reconocer que sentir es la forma más rápida de superarlo. Encuentra la manera de resolverlo y reconoce que a veces es tan malo que solo te quedan las lágrimas. La cantidad de energía que se necesita para ocultar y suprimir cualquier tipo de trauma es asombrosa. Vivimos con eso todos los días y ni siquiera lo sabemos. Y el costo, el malestar a corto plazo, si se quiere llamar así, de abordar un tema como el abuso sexual, el abuso físico, el abuso mental que experimentaste cuando eras niño,
El malestar a corto plazo es solo la punta del iceberg cuando se trata de convivir con eso todos los días, porque tu alma está deprimida, tu espíritu está aplastado. No puedes amplificarte, ni brillar, ni compartir lo que eres. Si piensas por un momento que al ocultar el trauma, al no hablar de eso, estás protegiendo a los demás, estás viviendo en una nube, en Marte. Porque tus hijos lo sienten enérgicamente, cada día. No están ahí pensando, ¿por qué mi mamá no está tan animada como la mamá de mi amigo Albert? ¿Dónde está el brillo de su rostro? Al aferrarte al trauma, lo transmites a la próxima generación, enérgica y espiritualmente. Sé que crees hacer un buen trabajo suprimiéndolo, pero no, estás haciendo un mal trabajo porque estás consumiendo demasiada energía y esa energía podría ser usada de otra manera. Pero cuando ocultas tu emoción negativa, ocultas el trauma, también ocultas el don que tienes, lo metes en una caja y lo guardas. Y yo creo que nuestro mayor don está justo al lado de nuestras heridas más profundas. Por las heridas te entra la luz. Rumi. El 14 de diciembre de 2012 comenzó como cualquier otro. Preparaba a los niños para la escuela y me alistaba para el trabajo. Recuerdo haber acompañado a Jesse a ver a su padre. Me di la vuelta y le di un abrazo a Jesse. Noté que había escrito en la capa de nieve con su uñita "Te amo". Este fue su último dibujo y mi mensaje de despedida. Me fui al trabajo, que quedaba a unos 45 minutos. Poco después de llegar al trabajo, la gente comenzó a acercarse a mi escritorio y decirme que había habido un tiroteo. Tenemos noticias de última hora sobre un tiroteo en una escuela primaria en Newton, Connecticut. Necesito unidades en la escuela. Tengo cuerpos aquí. Un joven perturbado se abrió paso disparando por las puertas de vidrio de la escuela Sandy Hook Elementary y empezó a disparar a 20 alumnos de primer grado, en 2 aulas de primer grado y a 6 maestros y administradores en uno de los peores tiroteos masivos en la historia de los Estados Unidos. Escuché que sacaban a los niños ensangrentados. Estoy muy asustada, preocupada por mi hijo y los otros niños que conozco. Fue aterrador, estoy aterrado, estoy en estado de shock. Aún no sé lo que pasó. Es una escena muy difícil para los miembros de la familia, para los primeros oficiales en responder. Es una tragedia. Mi hijo, Jesse Louis, asistía a esa escuela y estaba en una de esas aulas. Todos los niños habían sido evacuados y se suponía que los padres se reunirían con ellos en la estación de bomberos. Así que conduje los 45 minutos con mi teléfono sonando y sonando. Realmente me preocupé mucho. Buscaba a mi pequeño de cabello castaño y no lo encontraba. Neil, su padre, lo buscaba y nos enviábamos textos. ¿Buscaste aquí? ¿Buscaste allá? No pudimos encontrarlo y por último Neil se fue a revisar los hospitales porque las líneas estaban ocupadas y entré en esa habitación trasera. Puse su nombre en una larga lista al fondo y nunca se me ocurriría que todas esas personas estarían muertas. Una vez que la información estuvo disponible, me quedó claro que tenía que hacer algo. Vivo cerca, eso está a 10 minutos de mi casa. Conozco la técnica que puede ayudar a mitigar algunos de los traumas y puede ayudar a la gente a sanar.
Mirando a mi alrededor, sabiendo que hacer tapping es una gran técnica para el trauma, me vi obligado a ayudar. Mi hermano Alex, mi hermana Jessica, el resto de la familia y yo formamos la fundación Tapping Solution, en ese momento con el propósito de ayudar y sanar. Invitamos a la doctora Lori Leiden de California, quien había tenido mucha experiencia trabajando en Ruanda con sobrevivientes de genocidio, trabajando en traumas y haciendo tapping con ellos, y ella terminó mudándose a Connecticut. Pasó los 2 años siguientes apoyado por la fundación, aquí, trabajando con la gente de esta zona. Y en colaboración lo hicimos. Trabajamos juntos, realizamos talleres, trabajando con personas individualmente. Algunas asombrosas historias de curación y transformación, como Scarlett Lewis, quien desde entonces se ha convertido en una buena amiga. Fue una noche de martes lluviosa y nublada. El tiroteo fue el viernes. Recuerdo haber entrado en la casa de Scarlett. Ella estaba allí, su otro hijo JT tenía 12 o 13 en ese momento. Decir que estaba traumatizada no describe el estado en el que estaba. Sentí que estaba conectada al tirador con un cordón umbilical que salía de mi costado y entraba al suyo. Y todo mi poder personal se drenaba de mí en forma de ira a través de ese cordón hacia el tirador. Había oído hablar del tapping, había hecho una cumbre mundial de tapping, pero no había profundizado mucho. Esa noche hicimos tapping juntos. A menudo la gente pregunta sobre estas situaciones diciendo, eso sucedió el viernes, ¿qué hiciste el martes? ¿Cómo borrarás eso? Porque siempre trabajamos la ansiedad y la ira. No nos deshicimos de nada, solo busqué darle un poco de paz y llevar su cuerpo a un estado de calma. Lo interesante de esa experiencia es que hicimos tapping en algo completamente diferente. No fue como un martes. Después de que su hijo de 6 años muriera el viernes, no, hicimos tapping a pesar de que Jesse murió. Hicimos tapping a la ira y frustración, otras cosas que sucedían en su vida que alimentaban el estrés y la ansiedad. Mi trabajo en ese momento fue, ¿qué puedo hacer para darle algo que parezca paz a este individuo que sufre? El TLE significa técnicas de liberación emocional. También se le conoce como tapping. Te hace pensar en algo que te molesta. Y cuando piensas en algo que te molesta, activas todos los circuitos en el cerebro que llevan esa información. Tu cerebro trabaja de cierta manera. Tienes ciertos circuitos iluminados. Si piensas en cosas que te molestan una y otra vez, haces que esos circuitos sean cada vez más grandes. Pero si interrumpes ese patrón con otra cosa, puedes romper esa señalización y tu cerebro ya no usa ese circuito. Y otra cosa en el caso del TLE es la acupresión. Y hay más de 300 puntos meridianos en el cuerpo. Están organizados en 14 líneas de meridianos. Y el TLE consiste en aplicar acupresión en forma de golpeteo con los dedos en 13 de esos puntos. Hay 7 en la forma breve de TLE y 13 en la forma larga de TLE, además de usar movimientos oculares. Lo que vemos en el electroencefalograma o resonancia magnética cuando alguien hace esto es que primero debes pensar en el problema. Cuando piensas en el problema, en un evento de tu vida, un estallido de una bomba, un accidente, el terrible divorcio, sea lo que sea, vemos que el cerebro emocional se ilumina. En la resonancia magnética vemos una gran actividad en el medio emocional del cerebro. Cuando alguien empieza a hacer tapping, envía una segunda señal al cerebro de seguridad, porque si te persigue un tigre, no estarías haciendo tapping. Así que ahora el cerebro está recibiendo 2 entradas. Está recibiendo la señal de la memoria que dice, estrésate, peligro, y envía una segunda señal, una señal somática de calma en forma de tapping. Y prioriza esa señal relajante de la misma manera que tu madre cuando llorabas de bebé te acariciaba la cara, te acariciaba la cabeza o te tocaba. Nuestros cerebros emocionales entienden el tacto. Cuando un amigo llora, no le explicas por qué no debería sentirse mal. Le pones el brazo alrededor y el tacto lo calmará.
Hubo un famoso psiquiatra llamado Joseph Wolpe. Fue después de la Segunda Guerra Mundial. Trabajó con veteranos de guerra. Y esos hombres, en su mayoría, estaban conmocionados, afectados por la guerra. Y él era un buen terapeuta freudiano. Y así que los puso en un sofá para hacer la cura hablando. Y les dijo, háblame del desembarco en la playa Omaha. Y se dio cuenta, después de hacer esto con esos soldados, que ese tipo de terapia no solo es ineficaz, es dañina. Y luego usó el término retraumatizante. Recordar las cosas malas, el ataque del pitbull, el accidente automovilístico, a tus amigos siendo masacrados en la playa. Reproducir eso en tu mente, revivir ese pensamiento y estimular esa emoción, de hecho, te retraumatiza. A medida que disparas, los circuitos neuronales en tu cerebro se unen cada vez más y más. Encontramos, por ejemplo, que los circuitos de estrés, como la amígdala, crecen en personas que han sido traumatizadas de esa manera. Y los circuitos de aprendizaje y memoria, como los del hipocampo, se reducen con el tiempo. Así que remodelamos el cerebro con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no solo producen algún tipo de emoción o experiencia en nuestra mente, están produciendo tejido neural en nuestro cerebro. Y si comienzas a usar ese tejido neural una y otra vez, entonces será difícil cambiarlo. No puedes utilizar técnicas cognitivas para el trauma del desarrollo o el trauma preverbal. Necesitas técnicas de energía y tenemos un gran número de ellas. Tenemos la acupuntura, que afecta el flujo de energía en los meridianos del cuerpo. La acupresión, como el TLE, con lo que interrumpes ese pensamiento y esa experiencia con presión o tocando un punto. Tenemos la medicina energética, las técnicas de psicología energética, que funcionan por debajo del nivel de pensamiento, trabajan a nivel del sistema energético del cuerpo. Lo que vemos, por ejemplo, en las imágenes de resonancia magnética son cambios masivos en el uso de energía del cuerpo. A medida que cambia la energía del cuerpo, también cambia la forma del cuerpo. Caminando hacia la cocina y por la puerta principal, noté en la pizarra de la cocina en la que Jesse había escrito un mensaje poco antes de morir. Escribió estas palabras: amor que nutre y sana. Supe que pasaría el resto de mi vida difundiendo ese mensaje del amor que nutre y sana. Ella también se ha embarcado en una misión más grande y es lo más emocionante del trabajo que está haciendo. Está creando significado de todo esto. Después, JT y yo comenzamos a hacer nuestra propia lista de gratitud y nos dimos cuenta de que teníamos mucho por lo que agradecer. Ambos hablamos sobre la importancia de perdonar. El perdón para mí fueron unas tijeras gigantes. Corté el cordón que me unía al dolor y, literalmente, casi de inmediato, todo mi poder personal regresó a mí y fue un gran alivio. Para ella es auténtico. La forma en la que habla de eso es un verdadero perdón. Perdonó al hombre que asesinó a su hijo de 6 años, a sangre fría, junto a otros 19 niños. Y no solo dijo que lo perdonó, de hecho lo hizo. Simplemente sabes que existe esa esencia del perdón de una manera que es difícil de comprender. Jesse había guiado mi dirección después del tiroteo con su mensaje en la pizarra. Y también sabía que si Adam Lanza hubiera podido dar y recibir un amor curativo y nutritivo, la tragedia nunca habría sucedido, porque sabía que alguien que pudo haber hecho algo tan terrible debió haber sufrido mucho dolor. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Louis Smeddes. La gente le pregunta a su santidad, el Dalai Lama, ¿quién es tu mejor maestro? Y como portavoz del budismo en Occidente, la respuesta que esperan de él es, Buda es mi mejor maestro. Pero, ¿qué dice él? Los chinos que mataron con hachas a 2 millones de mis seguidores. Esos son sus mejores maestros. Para mí, ser dueño de tu vida significa volver a enmarcarla para decir, está bien, hoy estoy aquí, estoy a salvo.
Sí, tengo este tipo de relación con mis padres, con esta persona, o esto fue humillante. Pero en lugar de luchar contra la realidad, una realidad que no puedes cambiar, cuanto antes te hagas dueño de eso, más pronto abandonarás todo ese resentimiento. Y ese resentimiento, según el adagio del programa de 12 pasos, el resentimiento es como picarse el ojo y esperar a que tus padres se queden ciegos. Solo te estás envenenando a ti mismo. Entonces, tienes que perdonar a todas esas personas. El perdón es críticamente importante y a menudo nos olvidamos del perdón. Pero si no puedes tener paz en tu vida, si hay alguien a quien no has perdonado, eso crea un bloqueo de energía. Entonces la energía no va a fluir si estás deteniendo ese perdón. Puede ser que necesites perdonarte a ti mismo por algo. Todos hacemos cosas tontas. Pero el perdón es posible y algo que descubrimos es que a veces las personas que no pueden perdonar a alguien que les ha hecho daño, descubren que al quitar la carga emocional que rodea al evento o de la persona, se pueden mover hasta ese punto donde pueden perdonar y seguir adelante. El perdón es un maravilloso regalo para dar a otros, aunque probablemente sea uno de los mejores regalos para ti. Si le guardas rencor a alguien, estás pagando el precio todos los días. También debes darte cuenta de que tienes una carga emocional. Lo siento, pero sí la tienes. Y debes empezar a deshacerte de esa carga. Uno de los estudios en mi libro La mente importa compara la longevidad de los optimistas con la de los pesimistas. La gente que tiene un marco alegre y positivo para sus vidas tenía los mismos problemas que las otras personas. Pueden haber sido despedidos de su trabajo, es posible que hayan tenido un colapso financiero, etcétera, pero tienen una visión optimista del mundo. Al comparar su esperanza de vida con la de los pesimistas, la diferencia de longevidad es de 8 años. Los optimistas viven 8 años más que los pesimistas. Y no son 8 años con un respirador en un hogar de ancianos, son 8 años saludables. También es importante darse cuenta de que las emociones que surgen son mensajeros del subconsciente, pero también tenemos la oportunidad de experimentar lo que se avecina y cambiarlo por una emoción diferente, por una emoción positiva. ¿Hay alguna paleta de emociones positivas entre la que podemos elegir? El crecimiento personal y la psicología han estado cometiendo un error fundamental durante un siglo, y es que medimos cuán enfermas están las personas. Si voy a un psicólogo por mi ansiedad, medirá mi nivel de ansiedad. Si mi tratamiento es exitoso, tendré 0 ansiedad al final. Estamos midiendo la depresión, la ansiedad y el dolor, y el objetivo es 0, pero no queremos 0. No queremos tener dolor, ni ansiedad, ni depresión. Queremos tener una salud vibrante. Queremos éxtasis todos los días. La nueva ciencia del crecimiento personal, el nuevo potencial humano, es lo que está por encima de 0. ¿Y qué tan alto podemos llegar por encima de 0? Y la respuesta es muy por encima de 0. Podemos lograr estados de éxtasis mediante la meditación, haciendo tapping y reduciendo el estrés. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Quién serías si no tuvieras tu historia propia? Si estuvieras libre de todo lo que te detiene, podrías volar. La evidencia muestra que los seres humanos tenemos capacidades notables y apenas estamos comenzando a ejercitarlas. Siempre digo, momento a momento, respiración a respiración, día a día, lo tengo. Incluso en los momentos en que no tengo el control, me recordaré que acabo de pasar por ese momento. Entonces yo digo así, tú estás aquí, has pasado por los peores momentos de tu vida y sigues aquí. Por lo tanto, en retrospectiva, cuando miramos hacia atrás en los tiempos más difíciles, sugeriría que cualquier cosa que haya sido difícil en tu vida, que quede en el pasado, cuando lo mires en retrospectiva, podrás decir que fue un regalo. Es por eso que he creado esto en mi vida. Me he convertido en esto. He conocido a esta persona o he estudiado allí. Hay un regalo en cada desafío. Depende de si estamos dispuestos a abrirnos, a tener la percepción de que merecemos la verdad y el camino para encontrar esa nueva forma de ser. Puedo decirles que es a través del dominio poderoso de nuestros líderes espirituales que también dirán que es parte del camino. La lucha es el camino hacia uno mismo, hacia Dios, hacia el universo, hacia la fuente.